Muy buenas noches, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Jesucristo. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Un saludo para el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín y para todos los que están allá en Guatemala con él, todos los ministros allá presentes. Que Dios les bendiga grandemente. Para esta ocasión vamos a tener una lectura en Isaías capítulo 45, versos 1 al 4, dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones. Vamos a leerlo de nuevo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé. Por tu nombre te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Así dice el Señor a su siervo. Así dice el Señor a su ungido. Así dice el Señor a su ungido. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hablándonos de este rey Ciro, dice el reverendo Scofield: este es el único caso en que la palabra ungido se aplica a un gentil. A Nabucodonosor se le llama el siervo de Jehová. Jeremías 25, verso 9. Jeremías 27, verso 6. Y Jeremías 43, verso 10. Sigue diciendo: el uso de la palabra ungido
en unión de la expresión mi pastor. Isaías 44, 28, que es también un título mesiánico, señala a Ciro como la asombrosa excepción de que un gentil sea tipo de Cristo. Vamos a leerlo de nuevo, que es también un título mesiánico, señala a Ciro como la asombrosa excepción de que un gentil sea tipo de Cristo. Los puntos de comparación son los siguientes. Ambos, Cristo y Ciro, son conquistadores de los enemigos de Israel. Isaías 45, verso 1. Apocalipsis 19, versos 19 al 21. Ambos restauran la ciudad santa. Isaías 44, verso 28. Zacarías 14, verso 1 al 11. Por medio de ambos, el nombre del único Dios verdadero es glorificado. Isaías 45, verso 6. Primera de Corintios capítulo 15, verso 28. Este rey, llamado Ciro y llamado ungido de Dios, es de figura de Cristo. En él se reflejó Cristo y todo lo que sucederá en la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuanto a la primera venida de Cristo, esto que fue reflejado en Ciro se cumplió en el campo espiritual. Pues Cristo conquistó el reino de las tinieblas. Pero ahora, siendo que aquí nos dice de lo que hará, esto tiene un cumplimiento doble en lo espiritual, lo cual ya se cumplió con la primera venida de Cristo y su obra de redención. Cristo conquistó el reino de las tinieblas, conquistó al diablo, lo venció, pero ahora, literalmente, esto tendrá cumplimiento en la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, en donde Cristo conquistará el reino de las tinieblas, que es el reino del anticristo, el reino de los gentiles, que se encuentra en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, conforme a Daniel capítulo 2, versos 30 al 45. En Apocalipsis capítulo 11, versos 15 en adelante, luego que la séptima trompeta es sonada, y quien suena esa séptima trompeta es el Espíritu Santo, manifestando los ministerios de los dos ungidos. Ahí tenemos los dos ungidos. Y ahora
Ciro tipifica a Cristo, el Hijo del Hombre, viniendo con sus ángeles. Y ahora, para el tiempo final, esto será cumplido. Y entonces tendremos la realidad de lo que fue tipificado en Ciro. Ahora veamos Apocalipsis, capítulo 2. Y también capítulo 19 y capítulo 17. Vamos a leer capítulo 17. Versos 11 al 10 al 15. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahí tenemos a Cristo haciéndole frente al anticristo, pues el anticristo tratará de destruir al Cordero y a los que están con el Cordero, que es la iglesia verdadera de Jesucristo. Y esto es así para el tiempo final, para ser cumplido en este tiempo en que vivimos. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí nos dice que el que viene en el caballo blanco, el que monta ese caballo blanco, se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nos habla de un juicio y de una guerra, de una batalla. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Por lo tanto, este jinete del caballo blanco, el cual es Cristo, viene con un nombre que las personas no conocen. Es un nombre nuevo. Es un nombre que tiene que ver con su título
de rey. Dice que ninguno conocía sino él mismo. Él es el único que conocerá el nombre con el cual vendrá, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo, la palabra, el Logos, que es Cristo, el ángel del pacto, el ángel que le apareció a Moisés y por medio de Moisés libertó al pueblo hebreo. El Verbo que era con Dios y se hizo carne y habitó en medio de la raza humana, en medio del pueblo hebreo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, verso 14. El Verbo 2000 años atrás se hizo carne, se hizo hombre, se vistió de carne humana y fue conocido por el nombre de Jesús, que en hebreo es Yeshua. Y ahora tenemos la promesa que el Verbo volverá. El ángel del pacto sigue diciendo el verso 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí tenemos al Verbo viniendo en el día postrero, en el poder de la palabra divina. Y ahora dice que tiene una espada aguda que sale de su boca, con la cual herirá a todas las naciones y las regirá, las gobernará con vara de hierro. Por lo tanto, podemos ver al ungido del Señor para el día postrero en la venida del Verbo, el cual estará en medio de su pueblo. Y el anticristo se levantará en contra de él. Dice, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de la, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, a través del Verbo viniendo, Dios traerá el juicio divino, juzgará a las naciones y traerá las plagas apocalípticas sobre las naciones.
Eso es la ira de Dios Todopoderoso que será derramada durante la gran tribulación. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por consiguiente traerá el nombre con el cual Él reinará. Cuando el Verbo se hizo carne 2000 años atrás, trajo un nombre: Jesús en español, que es Yeshua en hebreo. Ese nombre significa Salvador, Redentor. Tenía que ver con la obra que iba a llevar a cabo. Y ahora, para su segunda venida, traerá un nombre nuevo que tendrá que ver con la obra que Él hará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tendrá que ver con la obra que Él hará en su reino, el reino que Él establecerá en este planeta Tierra, porque los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de su Cristo, de su ungido, del ungido del Señor. Y ahora estamos viendo que algo grande tiene que suceder en este tiempo final. Sigue diciendo en el verso 19 de este mismo capítulo 19 de Apocalipsis: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Por lo tanto, habrá un enfrentamiento, como lo hubo en el tiempo de Moisés, con Faraón y el ejército del Faraón. Y también, como lo hubo en el tiempo del profeta Elías, contra el rey Acab y contra los sacerdotes de Balán y de Acera. Ahora veamos cuál será el resultado. El mismo capítulo 19, verso 20 al 21 dice: y la bestia fue apresada, y con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la palabra que salía de la boca del que, lo leo de nuevo, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí podemos ver lo que está profetizado para suceder en este tiempo final. Cuando aparezca
el ungido del Señor. Porque así ha dicho el Señor. Y lo que fue manifestado en el rey Ciro vino a ser el tipo y figura de lo que estará sucediendo en este tiempo final. Y el rey Ciro tipifica a Cristo en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esa causa, en el Salmo 2 dice: versos 1 en adelante: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y aquí podemos ver que esto tuvo su cumplimiento 2000 años atrás, pero para este tiempo final tendrá su cumplimiento físico, en donde los reyes, los 10 reyes, que le darán su poder y su autoridad a la bestia, consultarán en contra de Dios, en contra del Señor y en contra de su ungido. El ungido que será como Ciro, o sea que está tipificado en Ciro, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, les hablará el juicio, las plagas que han de venir sobre esas naciones. Y la ira de Dios será derramada sobre esas naciones. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ahora Dios dice que Él ha colocado su rey sobre Sión, su santo monte, o sea, Jerusalén. Está la Jerusalén literal en la tierra de Israel. Y está la Jerusalén espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Está la Jerusalén celestial, que es la ciudad de Dios en el cielo, a la cual pertenecen todos los redimidos de Dios. Yo publicaré el decreto. Y ahora a alguien le tocará publicar el decreto divino. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Por lo tanto, este hijo de Dios publicará el decreto divino, el ungido de Dios. Sigue diciendo: yo te engendré hoy. Pídeme
y te daré por heredad las naciones. Aquí tenemos la promesa de que todas las naciones vendrán a ser de nuestro Dios y de su ungido. Pídeme y te daré por heredad las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Lo mismo que dice Apocalipsis 19, versos 11 al 21. Como vasija del alfarero los desmenuzarás. En Daniel, capítulo 2, versos 30 al 45, la piedra no cortada de manos hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Es lo mismo que está aquí prometido. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor. Y alegraos. En esta versión dice servid a Jehová con temor. Y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al ungido de Dios. Honrad al Hijo. Es el Hijo del cual habla aquí la Escritura. Bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y ahora tenemos un cuadro claro aquí del programa divino correspondiente a este tiempo final. Y ya casi para terminar, veamos aquí el pueblo hebreo está esperando estas cosas. En Apocalipsis, capítulo 11, versos 3 en adelante, y también en Zacarías, capítulo 4, versos 11 al 14, dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto?
Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y ahí tenemos los dos ungidos, los dos olivos, las dos ramas de olivo. Y en Apocalipsis capítulo 11 nos habla de lo mismo y nos dice, capítulo 11, verso 3 al 4, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí tenemos los dos testigos, o sea, los dos olivos, para profetizar por 1260 días. Y ahora estamos viendo aquí los dos olivos, que son los dos ungidos, que están delante del Dios de toda la tierra. Y ahora continuemos para ver algo muy importante aquí, ya que los dos olivos son los ministerios de Moisés y Elías. Y ahora veamos lo que está esperando Israel. En el libro La religión de Israel, página 73, dice, cuando llegue el tiempo del reino de la fe israelita, Dios enviará a su profeta Elías, que unirá el corazón de los padres al de los hijos y el corazón de los hijos al de los padres, y proclamará la paz universal imperecedera. Ese es el verdadero precursor del Mesías judío, el ángel de la unión y de la concordia en el mundo. Eso es lo que Israel está esperando. Elías, ese ungido de Dios. Ahora recuerden, tenemos la promesa de los dos ungidos que están delante de la presencia del Dios de toda la tierra, y son los ministerios de Moisés y Elías, que estarán repitiéndose en la tierra, operados por el Espíritu Santo en el día postrero. Cuando el reverendo William Branham le preguntaron acerca del quinto Elías, del Elías que le predicará al pueblo hebreo, miren la pregunta número 11 en el libro de los Hechos en español, en esta versión. Dice, el Elías que viene a predicar a los judíos es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab,
¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La traducción que hicieron dice: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Por lo tanto, habrá un hombre ungido con el espíritu ministerial de Elías. Por lo tanto, será un hombre ungido por el Espíritu Santo, a través del cual el Espíritu Santo estará operando el ministerio de Elías. Por quinta ocasión, el único que tiene ministerios es el Espíritu Santo. Y Él es el que opera los ministerios. Sigue diciendo: porque allá, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Y ahora podemos ver que nos habla de un hombre que va a estar en la tierra, en el cual estará el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías. Dice en la página 408, en la pregunta número 17, hermano Branham, es el séptimo ángel con el espíritu de Elías, el mismo Elías enviado a los 144,000 judíos durante los 3 años y medio de la tribulación después del rapto. Algunos estamos enredados con esta enseñanza. No es el mismo. O sea, que el Elías, con el cuarto ministerio de Elías operado por el Espíritu Santo, no es el mismo Elías que le llevará el mensaje a 144,000 hebreos. Por tanto, será otro profeta, otro hombre en el cual estará el Espíritu Santo, y por consiguiente será el ungido por el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo estará operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. Cristo en el Espíritu Santo en un hombre de este tiempo, operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y cuando ese hombre esté en la tierra, será el hombre que llevará el mensaje al pueblo hebreo. Solamente ese hombre, el pueblo hebreo, reconocerá como el Elías de Malaquías, capítulo 4, verso 1 al 6. Y solamente a ese hombre escuchará el pueblo hebreo. Sigue diciendo, dicen, no es el mismo. Son 2 hombres distintos. O sea, el quinto Elías y el cuarto Elías son 2 hombres distintos. Aunque es el mismo misterio de Elías en ambos hombres y el mismo Espíritu Santo, pero cada uno
de esos profetas serán diferentes. Uno es un profeta para la séptima edad de la iglesia. El otro es un profeta para la edad de la piedra angular, para la iglesia de Jesucristo y para el pueblo hebreo. Solamente con ese hombre es que Dios obrará, tanto para su iglesia como para el pueblo hebreo. Y junto a ese hombre, Dios colocará muchos ministros, muchas personas para trabajar con ese ministerio. Hay personas que preguntan, ¿con qué ministerio usted está trabajando? Es que en Brasil acostumbran a preguntar, a tener ministerios. En otros países no se entiende eso así. O sea, no hay eso. Pero en Brasil sí lo hay. Tienen diferentes nombres y tienen diferentes ministerios con los cuales trabajan las iglesias. Unas iglesias trabajan con un ministerio que tiene cierto nombre y otros trabajan con otro ministerio que tiene cierto nombre. Pero los escogidos de Dios, que van a ser transformados, estarán trabajando con el ministerio de los dos olivos. Ese es el ministerio de parte de Dios para trabajar en este tiempo final. Y esos ministerios los está operando el Espíritu Santo a través de carne humana. Habrá un hombre de este tiempo en el cual el Espíritu Santo estará. Y ese será el ungido de Dios, el ungido del Espíritu Santo, a través del cual estarán siendo operados estos ministerios. Y ahora veamos en la página 369. Durante las diferentes etapas de la iglesia, la puerta de la misericordia de Dios ha estado abierta, pero va a ser cerrada y por consiguiente la iglesia tendrá el ministerio final, que es el ministerio de los dos olivos. Bajo esos ministerios será que el Espíritu Santo estará hablando y dando la última oportunidad a los seres humanos. Dice en la página 369 del libro de los sellos en español. Dice el reverendo William Branham: ya pronto será tiempo para que acontezca todo esto del sexto sello. Y cuando eso suceda, será el fin. Y en esa hora, la novia ya habrá subido. O sea, cuando estén los juicios divinos sobre la tierra, los juicios de la gran tribulación, los escogidos estarán con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. La reina ya estará en su lugar. Mientras esto sucede,
sobre la tierra. Ella estará celebrando las bodas con el rey, con el rey. Entonces el remanente de Israel es sellado y listo para salir. Y en ese tiempo comienzan a estremecerse las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué tiempo? Ahora, y fijémonos en los últimos 2 versículos de Apocalipsis 6. O sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada de Dios, del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros. Oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado. Porque ahora lo podían ver que venía, porque ahora lo podían ver que venía. Decían, escondednos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían reído de la palabra. Y ahora allí estaba la palabra encarnada. ¿En dónde estará la palabra encarnada? En los 2 olivos. Ahí estará el verbo, la palabra, Cristo encarnado. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas. Pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Ya era demasiado tarde. Ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ellos habían estado en culto como este y habían escuchado todas esas cosas y sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho. Pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. La misericordia de Dios por última vez estará disponible bajo el ministerio de los 2 ungidos, de Moisés y Elías, de los 2 olivos. Pero luego viene la ira de Dios. Ahí es donde ocurrirá el cambio de misericordia a juicio divino. Por lo tanto, los 2 ungidos son los ministerios de Moisés y Elías. Ahí es donde viene la palabra encarnada para el tiempo final. En la página 256 del libro de los sellos en español, dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá en un caballo blanco como la nieve y será completamente Emanuel.
la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí tenemos la promesa de lo que va a suceder. Es lo mismo. La palabra, Cristo, el ángel del pacto, viniendo en carne, o sea, en un hombre, manifestado en el día postrero. Dice en la página 146 del libro de los sellos: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Es Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, encarnado en un hombre en el día postrero. Y ese hombre será el ungido de Dios para el tiempo final. Pero ese hombre no será Jesucristo. Pero Jesucristo, el ángel del pacto, Jesucristo, en el Espíritu Santo, estará en ese hombre manifestado. Será Cristo en el Espíritu Santo, velado y revelado en carne humana, en medio de su iglesia y después en medio del pueblo hebreo. Primero, la iglesia de Jesucristo tendrá ese hombre en su medio, a través del cual el Espíritu Santo estará operando el ministerio final. En la página 352 del libro de los sellos en español, dice el reverendo William Branham: y sucederá que al tiempo, cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos. Siempre corren paralelos. Y ahora vendrá Dios en Espíritu Santo, Dios manifestado en la tierra en toda su plenitud. ¿Para qué? Para redimirnos. Esto es, para transformarnos a nosotros, los que vivimos, y a los que murieron, resucitarlos en cuerpos glorificados. La resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos depende de esta manifestación de Dios prometida aquí. En esa manifestación es que sucederán grandes milagros y maravillas a nivel mundial. Cuando haya entrado hasta el último escogido a la iglesia de Jesucristo, de ahí en adelante veremos grandes maravillas, grandes milagros físicos en medio de la iglesia y después en medio del pueblo hebreo, porque estará Dios por medio de Cristo, el ángel del pacto, manifestado en un velo de carne, en un instrumento, el cual estará ungido
con el sello del Dios vivo. Tendrá el sello del Dios vivo. Conforme a Apocalipsis capítulo 7. Ese es del ángel que viene con el sello del Dios vivo para llamar y juntar 144,000 hebreos. Ese es el mensajero ungido con el Espíritu Santo. Ese es el ungido del Señor para el tiempo final. Y así, como Dios le dijo al profeta Isaías, así dice el Señor, has ungido. Eso es lo mismo, pero ungido de Dios del día postrero, que estará primero en la iglesia de Jesucristo y después con el pueblo hebreo. Será el mismo mensajero con el Espíritu Santo, siendo operado el ministerio de Moisés y de Elías a través de ese mensajero, que será el ungido del Señor para el día postrero. No será Jesucristo, pero Jesucristo estará en él, ungiéndolo con su Espíritu Santo y usándolo en todas las labores correspondientes a este tiempo final. Así dice el Señor, has ungido. Las mismas palabras habladas para Ciro por Dios a través del profeta Isaías son también para ungido del Señor Jesucristo del día postrero. Así dice el Señor, es ungido. Esas son palabras, como ya les dije, para Ciro en aquel tiempo, pero aquello era el tipo y figura de lo que sucederá en este tiempo final. Esas mismas palabras fueron para Cristo 2000 años atrás y se cumplieron en el mundo espiritual. Y para este tiempo se cumplirán en el mundo físico. Será una obra no de hombre, sino de Dios, a través del ungido de Dios, ungido con el Espíritu Santo en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. Con nosotros, el reverendo Osvaldo Natale para continuar.